Hola, ¿qué tal amigos? Soy Stephanie Pérez y le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. En esta ocasión me encuentro en el aula magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, lugar en donde se llevará a cabo en breves instantes la inauguración de la Semana de Juárez 2019, evento que del 14 al 24 de marzo realiza distintas actividades en honor al Benemérito de las Américas. Sin más preámbulos, le dejo para que disfrute de esta ceremonia. Es la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que con gusto les da la más cordial y cálida bienvenida a esta ceremonia que inaugura las actividades correspondientes a la Semana de Juárez en su edición 2019. Encabeza este acontecimiento, les saluda y les da la más cálida bienvenida el líder de nuestra comunidad Juchimán. Es el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nuestra máxima casa de estudios abre sus brazos para dar la más cálida bienvenida a quien es la secretaria de Cultura en nuestro estado. Bienvenida, doctora Yolanda Osuna Huerta. Participa en esta ceremonia quien es nuestra secretaria de Servicios Académicos, la doctora Dora María Frías Márquez. Agradecer la asistencia de quien es el secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, el maestro Raúl Guzmán León. Bienvenido, quien es el director de Difusión Cultural, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Y quien el día de hoy nos brinda la conferencia magistral con la cual se inaugura esta Semana de Juárez, nos acompaña el licenciado Plácido Santana Hernández. Demos paso, amables amigos, para escuchar la primera intervención de nuestra ceremonia. Son las palabras de bienvenida por parte de la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos. Muy buenos días. Es muy grato para mí dirigirles esta mañana la más cordial de las bienvenidas con motivo de la inauguración de esta Semana de Juárez, una semana emblemática, y lo hacemos con beneplácito de contestar que una vez más, como cada año, los universitarios hemos respondido a la convocatoria institucional establecida en el Plan de Desarrollo 2016-2020. Así como la posibilidad de poner en juego el valor institucional de la libertad, concebida como la responsabilidad que debe de asumirse con autocrítica e independencia intelectual para que cada quien desde su trinchera ejerza sus funciones, desempeñe sus responsabilidades y logre desde luego para bien los objetivos de los ámbitos que le competen. Valor humano que sin duda Benito Juárez supo ejemplificar en cada momento y en cada acción de su vida. Jamás renunció a ella ni en las situaciones más apremiantes. Con él aprendimos que la libertad es indivisible, que es un tesoro que debe de aquilatarse e impulsarse en cada ciudadano. Por ello, en las universidades, pero principalmente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, debemos procurar que germine en el espíritu y en la conciencia de cada uno de nuestros estudiantes. Hacer patente que sigue actual su manera de pensar, lo que él decía, lo que él soñaba y con lo que él luchó para México, y sigue vigente porque continúa siendo un símbolo de coraje, de respeto y de la incansable lucha por la paz. Juárez es nuestro guía moral, el hombre cuyo legado nos dicta lo más esencial de nuestro ser ciudadano: orden, disciplina, ética, servicio, respeto, pero sobre todo amor a la patria. Valores que inspiran día a día a todos los juchimanes. Por ello, la semana que los universitarios hemos instituido
en su nombre, representa el momento idóneo para recordar y evocar su pensamiento y obra, honrando su memoria, fortaleciendo nuestra identidad y razón de ser universitarios. Y en estos últimos 4 años suman casi el millar de actividades académicas, artísticas y culturales, deportivas y cívicas que la comunidad universitaria ha realizado, convocada por el espíritu juarista. En cada una de ellas hemos volcado la razón y el corazón, el conocimiento científico y la pasión por nuestra historia e identidad. Porque Juárez es un universo inagotable, un manantial del que siempre podemos abrevar su inteligencia para transformar las condiciones adversas a las que se enfrentó y cómo supo transformarlas en una oportunidad de conocimiento. Constituye esto una pedagogía cívica para todos los mexicanos, porque es a través del conocimiento y la multiplicación de sus beneficios como solo es posible construir un México capaz de ofrecer oportunidades a los ciudadanos. Sabemos que el estudio es el elemento detonante de oportunidades que amplía horizontes y traza nuevas y diversas metas. Benito Juárez lo tenía muy claro al decir, y yo quiero que lo escuchen los estudiantes, la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria. Por eso estamos aquí, una vez más, como cada año, reunidos para conmemorarlo. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar la importancia que tenemos la comunidad universitaria y desde luego todos nuestros estudiantes en la sociedad tabasqueña, en nuestro país y desde luego en el mundo globalizado. Somos una universidad que trabaja con visión y profesionalismo al lado de nuestro rector, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, pero sin perder nuestros valores y costumbres. Nuestra universidad no es una universidad pasiva, es una universidad que construye, que trabaja y que siempre está abonando a diferentes proyectos. Voy a concluir diciendo que Benito Juárez fue un ejemplo de entrega y convicción para salir adelante y demostrar que se puede más que la violencia, que se puede más que el abandono, que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sean el único límite de nuestras aspiraciones, que todos podamos tener las mismas oportunidades, renovando el compromiso con nuestra universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos. Estudien la duda, acción en la fe. Vamos a hacer la atenta invitación a nuestro presidium, se mantenga de pie, por favor, para que de esta manera, amables amigos, demos paso a continuación para hacer entrega de los 3 primeros lugares a los ganadores del concurso de cartel de la Semana de Juárez en esta edición 2019. Daremos paso a la mención del tercero al primer lugar. Iniciaremos por invitar para recibir su reconocimiento a quien es estudiante de la licenciatura en Comunicación de la División Académica de Educación y Artes, obteniendo el tercer lugar, Eric Antonio Hernández Morales. Quien obtiene el segundo lugar, estudiante de la licenciatura en Arquitectura de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, él es Antonio Hernández de los Santos.
Muchas felicidades. Quien obtiene el primer lugar en este concurso de cartel Semana de Juárez 2019, estudiante de la licenciatura en Arquitectura de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, él es Efrén Islas Pérez. De manos de nuestro rector y quien es secretario de Cultura, recibe su reconocimiento como primer lugar ganador de este concurso del cartel Semana de Juárez. Muestra su reconocimiento orgulloso y la comunidad universitaria lo felicita con un fuerte aplauso. Enhorabuena. Muchas felicidades a nuestros 3 galardonados. Con la invitación a nuestro presidium a que de nueva cuenta sea tan amable de tomar sus lugares, escuchemos con atención, damas y caballeros, el mensaje universitario que nos brinda el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un placer acompañarlos en uno de los eventos más emblemáticos de nuestra Casa de Estudios, la Semana de Juárez, un espacio en el cual la comunidad juchimán se une para expresar nuestro fervor hacia la figura del prócer de la patria, don Benito Pablo Juárez García. Un festejo que enarbola su legado en los ámbitos social, político y cultural. Hablar de Juárez es remitirnos a un ejemplo de lucha, tesón y fuerza de voluntad, considerando las adversas condiciones de vida que sufrió desde temprana edad. Quedando huérfano de padres con una precaria situación económica, Juárez entendió desde muy joven que el camino que debía seguir era el de la superación. Se matriculó en la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y más tarde trabajó como abogado en defensa de las comunidades indígenas, honrando su origen. Llegó a ser gobernador de su estado y años más tarde ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Entre sus acciones como presidente de la República, promulgó las leyes de reforma, un conjunto de establecimientos jurídicos que dieron pie a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Año más tarde, protegió los intereses de la nación frente al invasor francés. Defendió ideales como la libertad, la igualdad, el respeto entre las naciones y la democracia, pero también impulsó firmemente la educación. Para los juchimanes, el presidente Juárez simboliza a uno de los artífices de la educación superior en Tabasco, ya que gracias a su compromiso fue posible la creación de nuestra querida universidad. La historia señala que en 1861, durante el mandato del entonces gobernador del estado, Victorino Dueñas, Juárez autorizó la cantidad de 52,000 pesos para crear un centro de enseñanza profesional en Tabasco. Año más tarde, en 1879, durante la gestión del gobernador Simón Sarlat Nova, abrió sus puertas al Instituto Juárez, siendo Manuel Sánchez Mármol su primer director. Muchas décadas después, en 1958, se elaboró el proyecto de ley para transformar el instituto en universidad, y el 20 de noviembre de ese mismo año se hizo oficial la creación de la Universidad Juárez de Tabasco, que posteriormente, el 10 de diciembre de 1966, obtuvo su autonomía, convirtiéndose en nuestra gloriosa Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A lo largo de más de 60 años de existencia, nuestra universidad ha sabido evolucionar a la par de los tiempos que le ha tocado vivir, priorizando la calidad educativa y la inclusión social. Hoy los universitarios nos enorgullecemos de alcanzar altos estándares en estos rubros, gracias al trabajo y esfuerzo de toda nuestra comunidad. No es fortuito que seamos la institución de educación superior más importante del Estado
y gocemos de un reconocido prestigio a nivel nacional. Al mismo tiempo que hemos dado pasos importantes para vincularnos con prestigiadas instituciones del ámbito internacional. En este contexto, el evento que hoy nos congrega tiene la finalidad de enaltecer nuestros orígenes, recordando la figura de nuestro egregio impulsor, como bien reza nuestro himno universitario. Su ejemplo de servicio a la patria ha trascendido a lo largo de los años, convirtiéndose en paradigma fundamental del buen servicio público. Comunidad universitaria, el mejor ejemplo que podemos tomar es su convicción frente a la importancia de la educación, pues como bien dijo, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Por eso la familia Juchimán esta semana honra su memoria a través de actividades académicas, culturales y deportivas en las cuales participamos con júbilos. Y bueno, aquí me gustaría comentarles que el día 29 de marzo a las 6 de la tarde tendremos la inauguración de la Universidad Universitaria del Sureste. Participarán 70 universidades públicas y privadas de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Así que esperamos tener más o menos una asistencia de 1,500 atletas, entrenadores y profesores. Y traigo esta referencia porque precisamente ese era el ideal de Juárez, que cada vez más personas sean incluidas dentro de nuestras universidades, principalmente las públicas. Y eso lo hemos logrado al tener un 90% de aceptación en promedio, a excepción de la carrera de medicina humana. Entonces, bueno, el hecho de que este 29 de marzo, en el marco del mes de Juárez, que es el mes de marzo, nos reunamos 5 estados del país con 70 universidades públicas y privadas y alrededor de 1,500 atletas, pues creo que es una de las mejores formas de celebrar a Juárez, a través de este gran evento deportivo que nos hermana a las universidades del sureste. Amigas y amigos, a 213 años de su natalicio, los ideales que Juárez legó al país han superado la barrera del tiempo, convirtiéndose en referentes de liderazgo, honradez y profundo amor a la patria, valores que debemos honrar en cada una de nuestras acciones. Los tiempos que nos han tocado vivir son complejos, pero ante las adversidades hay que remitirse al ejemplo de aquel hombre que superó los obstáculos y tomó las riendas de su destino. Los portadores del Gen Ujat somos el legado más palpable de don Benito Juárez en el Estado. Nos toca honrar su memoria a través de la educación de calidad, la generación de conocimientos de vanguardia y la difusión de nuestra riqueza cultural. Así lo hemos hecho a lo largo de 6 décadas y así lo seguiremos haciendo, aportando nuestro talento y capacidad a favor del engrandecimiento de Tabasco y de México. Y bueno, no quiero despedirme sin antes invitarlos a que consulten nuestras páginas electrónicas. Ahí tenemos toda una serie de eventos para conmemorar a Juárez. Son muy complejos y son muy completos también. Tenemos el Gallo Universitario, que será el próximo jueves, 8 de la mañana. Instituto Juárez, el señor gobernador nos confirmó su presencia. Igual, la licenciada Yolanda Osuna también nos confirmó su presencia. También tenemos a los muchachos ya muy entusiasmados para el evento de Señorita Universidad. Tenemos una serie de presentación de libros. Nuestra carrera atlética, que será el domingo 24. Así que los invito a que consulten nuestra página electrónica, vean toda la serie de eventos que tenemos y con gusto los recibiremos con los brazos abiertos. Estoy en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Es momento de presentar la conferencia magistral que se enmarca dentro de la Semana de Juárez 2019, titulada La visión Yocotán de la llegada de los hispanos a Tabasco, 500 años de la batalla de Centla, 1519-2019, la cual es impartida por Plácido Santana Hernández. Le dejamos para que disfrute.
Bueno, vamos a dar paso a la parte propiamente académica, el primer evento con el que siempre iniciamos la Semana de Juárez, que es una reflexión sobre los aspectos históricos, cívicos, que están en torno a la figura, casi siempre en torno a la figura del Benemérito de las Américas. Qué mejor que si nosotros tenemos a uno de los estudiosos en Tabasco, un verdadero representante de nuestra cultura, que invitarlo, y más si es un egresado Juchimán. Es el representante por Tabasco en la Comisión Nacional para conmemorar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Así que yo pediría que lo recibamos con un fuerte aplauso al maestro Plácido Santana Hernández. Keneque Cabas Plácido Santana Hernández y Cadio Hachena Uyotó de Nacajolí, por Chen invita. Cada Huirán Yotot a Juletla nos a Quejiba 1519-2019. Hubila Quelotla de a Gran Bulla de Nos Quejiba, pero Machahuino versión de Nos Yocotano. Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos. Mi nombre es Plácido Santana Hernández. Les vengo a hablar sobre la visión Yocotán de los hispanos a Tabasco 1519-2019. Hemos escuchado la versión que los españoles nos han dado, pero no hemos escuchado la versión que los conquistados, que los chontales de Tabasco tenemos. Ahí la importancia de esta plática, de esta charla, de esta conferencia. Les saludé mi lengua materna, la lengua Yocotán, la que recibió a los conquistadores en el 2018 a Juan de Grijalva. El señor de Tabasco los recibe en el municipio de Centla, y en el 2019, que se cumplen 500 años, igual cuando reciben a las huestes de Hernán Cortés a 500 años de la batalla de Centla. Bueno, entonces vamos a platicar sobre este tema y me gustaría que nos apoyara tantita la compañera. Iniciamos. Los orígenes del pueblo Yocotán de Tabasco. Podemos ver, aquí mucho se ha dicho o se ha comentado de que la historia tiene que ser sustentada por documentos, por historiografía, por estelas, por algo que nos dé un testimonio tangible para que podamos nosotros debatir. Aquí vemos que según la cosmovisión Yocotán y en todos los pueblos indígenas de Mesoamérica, habían dos dioses patronos. En el caso de los mayas de Yucatán, estaba Itzana y Ixchel. En el caso de los aztecas, estaba Coatlicue y estaba Huitzilopochtli. En el caso de Tabasco también teníamos dos dioses patronos, Ixbolón y Cantepec. Ixbolón, que todavía veneran los chontales de Nacajuca y de Centla, y Cantepec, que está más arraigado en Tamulté, son nuestros dioses patronos, que según en esta imagen, según la leyenda Yocotán, bajo de una ceiba está Ixbolón, que es la luna, y Cantepec, que es el sol, el día y la noche, porque en todos los pueblos de Mesoamérica había una dualidad. ¿Qué es una dualidad? Que si hay día, hay noche, si hay frío, hay caliente, si hay muerte, hay vida. Entonces eso es una dualidad que hay. Por esa razón es que nuestros dioses patronos en el panteón Yocotán es Cantepec y Ixbolón. Ella domina el agua, él la tierra. Seguimos. ¿Cuál era la cosmovisión de los chontales antes de la llegada de los hispanos? Vemos unas imágenes por ahí. Lo que le comentaba hace rato, todo era, nuestros pueblos originarios eran politeístas, todo era
un dios, una deidad, un dueño. En Tabasco escuchamos mucho el Yunca. ¿Y qué es el Yunca? Yun en lengua yocotán es dueño, Ka, tierra, ¿sí? Entonces son dioses menores, como le explicaba. Tenemos dos dioses patronos, que es Ixbolón y que es Cantepec. Ahora, ¿qué fue lo que creyeron ver los chontales en los españoles? En las imágenes que vemos ahí, la de en medio, está el señor de Tabasco dialogando con Juan de Grijalva. En la otra imagen que está a un costado, vemos cuando llegan con los galeones, los españoles, y los chontales se acercan y tratan de dialogar, porque acuérdense de que no se hablaba el español. Nosotros hablamos la lengua que yo les hablé al principio, la lengua yocotán. Entonces los españoles traían unos indígenas que habían apresado en Yucatán. El maya con el yocotán es muy parecido, pero muy parecido. Entonces, a través de esos prisioneros, trataron de comunicarse con los chontales de Tabasco. Eso fue a los inicios, después vino la Malinche y toda la cosa, pero en un principio se dificultaba mucho. Sin embargo, también, según vamos a ir viendo, también traían a un español que se había unido a la armada de Hernán Cortés en Cozumel, en la península yucateca, que era Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya. Estuvo viviendo 7 años naufragando en la península, aprendió muy bien el maya, al igual que Gonzalo Guerrero, pero Gonzalo Guerrero, pues él sí se casó con una princesa maya y prefirió quedarse con su nueva familia que unirse a Hernán Cortés. Pero Jerónimo de Aguilar sí se unió a Hernán Cortés. Llegan a Tabasco y durante el primer encuentro, y digo, voy a hacer hincapié aquí porque es lo que nosotros hemos escuchado mayormente de la batalla de Centla. Durante el primer encuentro bélico hispanos y chontales, ¿qué sucedió según los españoles? Los españoles nos dicen, es que nosotros veníamos con el Dios verdadero y estábamos predestinados a ganar. Además, traíamos armas más sofisticadas, traían pólvora, traían hierro, fierro, armadura y traían la bestia cuadrúpeda, el monstruo equino, como le llaman, el caballo. El caballo que para los españoles causó asombro, causó espanto y terror en los chontales y lo vimos y salimos huyendo. Eso es lo que nos dice. Hernán Cortés a caballo y el indígena casi ahora sí que le da reverencia, ¿no? Porque es un dios. Y sí, efectivamente, veremos qué es lo que va a pasar más adelante. Aquí hago citas de Bernal Díaz del Castillo de su obra cumbre, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Hago 3 citas. Casi no me gusta escribir, pero hago porque quiero explicar esto. Y aquí creyeron los indios que el caballo y el caballero eran todo uno, como jamás habían visto uno. Eso lo dice Bernal Díaz del Castillo. Igual, más adelante dice, cuando Hernán Cortés platicaba, dice que él, lo que yo entonces vi y conocí fue a Francisco de Morla en un caballo castaño, porque otros cronistas de la época que nunca estuvieron en la conquista, como Gomara, mencionan de que se apareció Santiago Apóstol en caballo y guió a los españoles la victoria contra los chontales de Tabasco. Y posteriormente, Bernal Díaz del Castillo menciona que escucha que Hernán Cortés dice lo siguiente: sabéis, señores, que me parece que estos indios temerán mucho a los caballos y deben de pensar que ellos solo hacen la guerra. Eso es lo que decían los españoles. Y no lo digo yo, sino dice Bernal Díaz del Castillo. Y lo tomo de ahí para que les explique más o menos. Dice esto porque cuando mandan a llamar a después de la batalla y llegan los chontales a hablar, a ponerse las órdenes del conquistador, el conquistador se da cuenta de que ellos tenían cierto respeto, miedo, temor a los caballos. Y ahorita les explico por qué. La fauna y los dioses mesoamericanos. En todos los pueblos de Mesoamérica, toltecas, chontales, mixtecas,
aztecas, mayas, estos tres animales representaban deidades. ¿Por qué el jaguar? El jaguar es lo que le decía al principio, la dualidad. El jaguar de día puede comer, puede acechar, pero en la noche también, y en la noche es más activo. Supuestamente la leyenda menciona de que la piel del jaguar simula las estrellas del firmamento. Por esa razón es que el jaguar es el dios de los olmecas, de los mayas, de los chontales, de todos. ¿Por qué? Porque era el máximo depredador de la selva mesoamericana. Inclusive se compara de que el estatus que tiene el hombre es el mismo estatus que tiene el jaguar en la selva. Entonces era el dios por excelencia. Pero también teníamos otro animalito, que es la serpiente. Y no recordaremos a Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, ¿no? Para los aztecas, para los mayas, Cuculcán. Pero para los chontales de Tabasco, en nuestra lengua, lo conocemos como Muculuchán. Es el mismo personaje. Pero ¿qué tiene que ver este personaje o este animal con las deidades? Porque la serpiente, cuando muda su nueva piel, la deja. Lo veían los chontales, lo veían los mayas y decían, ese animal puede ir creciendo y puede ir dejando su piel. Inclusive hay un dios que se llama el dios del desollado. Le quitaban a los prisioneros la piel y se lo ponían. Y entonces veían a la serpiente, aquí en Tabasco la conocemos como Mazacúa, pero en lengua náhuatl es Mazalcoatl, que es Mazat, venado, Coatl, serpiente. Entonces, ¿por qué Mazalcoatl? Porque supuestamente le salen unos tarritos en la cabecita y era serpiente venado. Ahora tenemos el águila la tenemos en nuestro escudo, ¿no? Y el que hizo el águila la puso en el escudo, no lo puso nada más porque se le ocurrió, sino de que el águila, según en la dualidad indígena, en la cosmovisión, puede ir hasta al firmamento, hasta perderse en el firmamento y puede bajar. Así como llega hasta allá, puede llegar hasta, o sea, está con los dioses y está con los hombres. Entonces el águila tenía esa dualidad. ¿Ven por qué los animales son dioses? Porque tienen una dualidad. Y ahí vamos a encontré algo que es donde nos viene a darnos el cambio, el conocimiento. No es como nos lo contaban los conquistadores. Cuando se va a una Copa Mundial, hablan del campeón, el que quedó en segundo lugar. Y así es la historia. Vemos lo siguiente: Telsimín y Nosimín. Telsimín en nuestra lengua yocotán significa caballo de monte y Nosimín es caballo en nuestra lengua yocotán. Si se dan cuenta, es el tapir y es el caballo que trajeron los españoles. Hay mucha semejanza. Tiene cril, tiene más o menos la estatura del caballo, mide 2 metros, un poquito más chaparrito, más gordito, tiene 4 patas, pero tiene algo que el caballo no tiene. Este animalito también era venerado por los chontales de Tabasco, y alguien me decía, es que eso no es cierto, eso ya se extinguió, en aquel tiempo existía. En aquel tiempo existía, así como yo le puse el ejemplo, cuando llegaron a la isla y acabaron el pájaro dodo, los portugueses, se extinguió. ¿Pero por qué? Porque entonces lo mismo pasó en Tabasco, todavía pegado a Campeche existe el tapir, pero en aquel entonces abundaba en Tabasco y era venerado por los chontales. Este animal tenía una dualidad y todavía tenía algo en especial. Encontramos eso en una leyenda yocotán. Este animal, su dualidad es de que lo mismo puede correr a gran velocidad en la llanura como puede nadar. O sea, domina campo abierto y en el agua. Es enemigo natural del jaguar y tiene que nadar. El caballo no. El caballo en un llano no lo paras, pero en el agua. Y todavía con la armadura que traían los españoles. Entonces, esa es la dualidad. Entonces, por ahí va la cosa, señores.
Realmente el caballo fue quien decidió la victoria en Centla. Aquí vemos lo que les platicaba hace rato, el animalito en terreno terrestre y en terreno acuático. Nada. Vemos al gran dios Chac con su nariz holgada, a semejanza del tapir. Lo vemos también ahí en unos códices y lo vemos también en algunas representaciones de algunos templos que hay en Campeche y que hay en Yucatán y que posiblemente también hubieron en Centla si no se hubiesen destruido. Entonces vemos que este animal fue lo que confundió a los chontales de Tabasco. ¿Por qué? Ahí está la leyenda, lo que les mencionaba. La leyenda del dios jinete mencionan, todos los pueblos de Mesoamérica mencionan del gran dios Quetzalcóatl que se va huyendo, que va, es ahora sí de alguna otra manera exiliado de su reino. Él promete regresar. Entonces, lo mismo lo cuentan en Yucatán, lo mismo lo cuentan aquí en el Altiplano Central y en Tabasco lo mismo se cuenta. Pero al pasar por Tabasco, una zona 100% lacustre, pantanos, ríos, lagunas, mar, la leyenda Yocotán menciona que cuando pasó este dios, el tapir lo vio cansado. El telsimín, en lengua Yocotán, lo vio cansado y le dijo, súbete a mi lomo. Y lo pasó por todo lo que es las lagunas, ríos, hasta llevarlo al mar, al Golfo de México. Y los chontales lo vieron pasar. Y este personaje, como se dice la leyenda, prometió regresar. Y la profecía de Yocotán decía, algún día volveré del mar y volveré montado, así como me fui. Entonces cuando llega Hernán Cortés y sus jinetes y lo ven a caballo, ¿qué creen que pensaron? Ah, ya volvió, es que la profecía sí es cierto, ya nos cayó el 20, realmente es un dios. Y Hernán Cortés sabía nuestras tradiciones y costumbres y leyendas como hasta la época actual. La gente que viene de otros estados se asombran de la cultura tabasqueña, inclusive saben más que nosotros. Desafortunadamente es eso. Y eso no es de ahorita, Hernán Cortés sabía de todo lo que le estoy contando. Y le voy a explicar por qué. Cuando ven en la batalla al caballo, los indígenas realmente confirmaron, es que se cumplió la profecía, la leyenda es cierta, tienen razón. Ahora, el caballo y la conquista fue algo elemental. Quizás en Tabasco sí, pero en México, donde se libraron grandes combates, donde Hernán Cortés, en compañía de sus aliados indígenas, combatieron al pueblo azteca, no lo fue tanto. Y no lo fue tanto, ¿por qué? Porque a diferencia de los chontales de Tabasco, los aztecas no consideraban, porque allá no había tapir, entonces no consideraban al caballo un dios. Y la prueba está que en los zompantlis, donde decapitaban a los españoles y lo ponían como trofeo de guerra, también habían cabezas de caballo. Y en la noche triste, cuando lo que les mencionaba, se quiere huir Hernán Cortés y caen de los espacios que habían en Tacuba para salir de la ciudad de Tenochtitlan rodeada de agua,
los caballos se ahogan por la armadura, porque no sabían nadar, por lo que sea, pero perecen junto con los españoles. Entonces, quizás en Tabasco el caballo representó quizás, pero en los otros combates no lo fue igual. Y es ahí, vuelvo a repetirle, donde empieza la visión Yocotán de los chontales de Tabasco. Ahí ponemos el simbolismo que sabía Hernán Cortés de los pueblos mesoamericanos. ¿Por qué Hernán Cortés sabía que los chontales adoraban o idolatraban al tapir, al jaguar? ¿Por qué lo sabía? Sabía muchas cosas Hernán Cortés de nosotros, porque Jerónimo de Aguilar, el náufrago que tardó 7 años en Yucatán viviendo y conviviendo con los mayas, supo todo y se lo dijo a Hernán Cortés. No, los indios de aquí adoran al caballo, que es el tapir, adoran a la ceiba, adoran tal cosa, y si tú los atacas por ahí, lo vas a impresionar. Por eso él sabía de todo. ¿Por qué? Porque Jerónimo de Aguilar le pasó toda esa información, y Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, fue el primer traductor entre el señor de Tabasco y Hernán Cortés, porque el Yocotán con el maya están familiarizados en algunas palabras, inclusive fonéticamente. Entonces podemos ver de que cuando rescata Hernán Cortés a Jerónimo de Aguilar, rápidamente se entera, se lo lleva en la cubierta mientras vienen de Yucatán a Tabasco, le empieza a platicar, a ver, cuéntame, ¿cómo está eso? En la guerra se vale, ¿no? El que tiene información del enemigo tiene un paso adelante. Y así sucedió. Hernán Cortés sabía de los mitos, de las leyendas, de todo, de los pueblos originarios de esta región. Por esa razón es el que me atrevo a decir de que Hernán Cortés ya sabía qué es lo que iba a hacer en Tabasco. Ahora, aquí hay una otra frase que extraigo del libro de Bernal Díaz del Castillo, y dice: y llegados delante de Cortés, lo recibió de buena voluntad, y Aguilar, la lengua, les dijo medio enojado que cómo venían de aquella manera prestas las caras, que más venían de guerra que para tratar las paces. En este fragmento menciona Aguilar, Jerónimo de Aguilar. Llegan ante Cortés los indígenas de Centla a hacer las paces, pero llegan con las caras pintadas. Si no hubiese tenido Hernán Cortés a Aguilar, no hubiese entendido que era una trampa, porque los chontales de Tabasco cuando iban a la guerra se decoraban, igual que los mayas, iban a la guerra y se decoraban con pintura. Pero como Aguilar se da cuenta de eso, les dijo medio enojado, me atrevo a decir que les dijo enojado, los regañó, que cómo venían de aquella manera prestas las caras, que más bien venían de guerra que para tratar las paces. Se da cuenta y los regaña, los reprende. Y se dan cuenta los chontales de que traían a Aguilar. Para ir finalizando, y ahora, ¿qué depara para los chontales de Tabasco a 500 años de la conquista? ¿Qué creen que depara? ¿Qué creen? Depara mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros sacamos la convocatoria para hacer los festejos en Centla de los 500 años de la conquista, hubo mucha crítica donde decían, ¿por qué la resistencia ante la conquista de México? Y yo les contesté, es la resistencia del pueblo yocotano, no nada más de Centla, sino también de Tabasco. Los pueblos chontales, desde la época de Tomás Garrido, pasando por el poeta de América, Carlos Pellicer, vio la marginación, el olvido en el que están los pueblos chontales de Tabasco. Y sin embargo, a 500 años seguimos presentes, hablando nuestra lengua, bailando nuestra danza, escuchando nuestra música, nuestros rituales, todo seguimos presentes. Somos como un ave fénix, que renacemos cada vez que alguien habla nuestra lengua, alguien canta nuestras canciones, toca los tambores. Es ahí la esencia de los chontales. Pero, ahí le va, lo que le mencionaba. Mientras haya en Tamulté sigan bailando el caballito y el maromo, en Centla igual el caballito blanco, y hasta por cierto han dicho los católicos, es la danza del bien y el mal,
donde muere el indígena, cae muerto y es el mal. No, señores, el caballito blanco en Quindío, nadie muere porque ellos dicen la batalla continúa. Todavía hay otras batallas. Los chontales todavía pelean contra la ignorancia, contra la discriminación, peleamos contra buscando nuestros foros. Y lo digo esto porque a 500 años de la batalla de Centla he encontrado muchos foros que hablan sobre la batalla de Centla, pero los historiadores, doctores, antropólogos evocan la historia que nos dejaron los españoles. No nos dan chance de que hablemos nuestra propia historia. Y hasta la actualidad, ahorita, mañana tenemos en Centla una, y de pura me dieron nada más, ¿qué? 5 minutos. Los demás van a tener media hora, nada más 5 minutos. Pero bueno, entonces, sí, de veras, la discriminación, y si no, pregúntesela a Yanixia Aparicio. A ver, entonces, ahora, finalizamos. Profecías del pueblo Yocotán. Hace 500 años decían, vendrá alguien del mar, vendrá montado en un telcimín y nos va a conquistar. Y se reían. Y llegó. Hoy, cuando se decía la profecía, yo la escuché de mi abuelo. Cuando se cumplan 500 años de la llegada del hombre blanco a estas tierras, 1518, 2018, que fue el año pasado, llegará el último Atsus Balum, nacido en estos lugares, en Tabasco, y vendrá a cambiar el destino de los pueblos chontales de Tabasco. Eso decía la leyenda. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Y no lo digo yo, lo decía la leyenda de Yocotán. Ahora, pero espérense. Son dos. Cuando el astil, el manatí, desaparezca para siempre de las aguas de Tabasco. ¿Y qué está pasando, señores? Entonces, estaban locos los chontales de Tabasco, entonces nada más lo inventaron, lo dijeron, a ver, con chance y péganos, así como el Fey, ¿no? Que subo algo para ver si. No, señores, esa es la historia, la de nosotros, la visión de los chontales de Tabasco a 500 años de la batalla de Centla. Con eso terminamos. Ashupi, ka Dios que lotla. Bueno, pues está por demás decir que fue una plática muy interesante y bueno, vamos a pasar a dar el reconocimiento a Plácido Santana Hernández por su brillante participación con esta conferencia magistral, la visión Yocotán de la llegada de los hispanos a Tabasco a 500 años de la batalla de Centla, 1519-2019, llevado a cabo en esta aula magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en la zona de la cultura, en el marco de nuestra Semana de Juárez 2019, en nuestra universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, señor Plácido Santana Hernández, muchas gracias, licenciado. Está asignada por nuestro rector, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, quien a través de nuestro conducto le agradece ampliamente que haya aceptado compartir sus conocimientos históricos con toda la comunidad que hoy fue receptiva, que disfrutó desde luego, lo digo por mí, que disfrutamos esta plática y que de alguna manera nos ilustramos y nos adentramos a lo que debemos de tener siempre nuestra historia. Felicidades. Y es así como se da inicio en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la Semana de Juárez 2019. A usted agradecemos su compañía a lo largo de esta transmisión especial. Soy Stephanie Pérez. Quédese en TV UJAT.